Ya. Muy buenos días, colegas, ¿cómo han estado? Les comento que efectivamente tuvimos una serie de problemas técnicos, no pudimos lamentablemente hacer la emisión al aire, y esto por supuesto que impacta un poco el tema de la cobertura. Sin embargo, después de hacer varios intentos, pues decidimos continuar con esta plataforma. Les agradecemos mucho su paciencia y les queríamos comentar a qué estamos convocados hoy. Hoy vamos a estar reunidos y reunidas específicamente para llevar a cabo un conversatorio titulado Del Darién a México y a los Estados Unidos, auspiciado por dos colegas, Yarima Merchan, quien es la delegada de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, y Lady Yunek Vargas León, candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ellas nos van a estar acompañando durante este periodo, aproximadamente una hora, y les vamos a profundizar un poco más sobre quiénes son las colegas. Yarima Merchan Rojas es delegada ante la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Es autora de publicaciones escolares dentro del sistema educativo mexicano. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y migró a México desde hace 27 años. Activista y defensora de derechos humanos, editora por oficio, fue coordinadora del proyecto Colombia Map MX y del informe Población Colombiana en México 2017 realizado por la OIM y el Consulado General de Colombia en México. Lady Yunek Vargas León es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestra en Estudios de Relaciones Internacionales y especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Sus áreas de investigación recientes se centran en las migraciones y movilidades humanas con énfasis en la migración de población venezolana, el refugio, la migración calificada, la gobernanza migratoria, así como el control y uso de tecnologías de la gestión migratoria. Muchas gracias por su espera y les agradecemos su paciencia y sobre todo les damos esta bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión en torno a este tema tan interesante que es el tema del Darién a México y a los Estados Unidos. Muchas gracias y muy buenos días. Listo ya. Ya te digo. Listo. Dale. Y también, además de las dos colegas, vamos a estar con el colega Santiago Peña. Él es integrante y asesor de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Vamos a estar con las tres personas. Entonces vamos a iniciar con el marco legal y el trabajo que va a compartirnos la colega Yarima Merchan. Gracias, bueno, agradecer a todos quienes nos acompañan en la reunión de chat. Es una pena que pues estos espacios a los que la ciudadanía les sacamos tiempo y que trabajamos, pues no tengan un efectivo acompañamiento en temas comunicativos, ¿no? Y esto, sinceramente, es un abrebocas de cosas que estamos viviendo en la mesa. De todas formas, quiero aprovechar esta reunión para contarles un poquito, pues, las generalidades de la mesa. Teníamos planeado hacer de este espacio un espacio también pedagógico. Entonces, bueno, la Mesa Nacional de las Migraciones, de la Sociedad Civil para las Migraciones, es un espacio que venimos luchando y trabajando las colombianidades en el exterior y las personas migrantes desde el 2011. En el 2011, la Ley 1465 crea un marco reglamentario donde se creaban varios juguetes, como el Viceministerio para las Migraciones, el Sistema Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y la Mesa Nacional de la Sociedad Civil.
Esta ley nunca fue reglamentada y nunca tuvo como posibilidades de que se convirtiera en un marco de actuación que permitiera que las personas migrantes pudieran acceder o tener que ver con la política integral migratoria de Colombia. Una vez después se crea esta ley, la 2136, que digamos que también refuerza o hace un poquito lo mismo que la 1465 de establecer parámetros para el Sistema Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y la mesa, pero que tampoco se ha reglamentado, ¿no? En este marco se hace una resolución que es la 2996 que crea la mesa de la sociedad civil. Ahora, el Sistema Nacional de Migraciones tiene 9 partes, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el director de Migración, la representante de la Cámara, la Curul Internacional, el Ministerio de Trabajo, la Mesa de la Sociedad Civil, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Registraduría. ¿Qué significa? Que estas 9 entidades tendrían que tener una persona pendiente o asistiendo al Sistema Nacional de Migraciones. El Sistema Nacional de Migraciones pues tiene como objetivo atender todos los temas de política migratoria en el país. ¿Qué pasa? El Sistema Nacional de Migraciones no existe, nunca se ha reunido. La Mesa de la Sociedad se creó sin que se haya reglamentado totalmente la Ley 2136. Esto nos deja, digamos, como en una situación experimental, por decirlo de algún modo. Sigue siendo una mesa que yo fui vocera hace 10 años en un intento que hizo Cancillería de movilizar el tema de la sociedad civil para las migraciones, donde finalmente no logramos conformar la mesa. Ahorita la diferencia es que tenemos una resolución que nos da existencia. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ahora se conformó una mesa donde se hizo un ejercicio piloto que hizo por lo menos una en Bogotá, donde se eligieron delegadas y delegados de 3 grupos poblacionales: las colombianidades en el exterior, las personas retornadas y personas migrantes regulares en Colombia. La mesa se eligieron 42 personas, de las cuales hemos tenido 35 que se han puesto activas en un chat. A veces el día que más hemos tenido quórum ha sido de 29 personas en una asamblea. La mesa está conformada 60% por mujeres, 40% por hombres. ¿Qué dificultades veo? Uno, no es una mesa, ¿no? Un grupo tan extenso para tener posibilidades de trabajo real, pues tiene que verse como una asamblea, como un espacio distinto, ¿no? Esto requiere mecanismos operativos de comunicación, de trabajo asambleario, de recursos para la organización y de unas bases de entendimiento y capacitación mínimas de todos los delegados y las delegadas, ¿no? Esto ha sido muy complejo porque, primero que todos, los delegados y delegadas pues actúan de manera voluntaria, están en diferentes países, comparten usos horarios distintos, tienen capacidades territoriales diferentes, hay gente muy enfocada al trabajo territorial, y esto pues genera también unas complejidades operativas para la mesa, ¿no? Estos grupos poblacionales trabajan y se han venido reuniendo, nos hemos venido reuniendo desde el mes de febrero. Cabe de mencionar que hasta febrero o marzo no teníamos acompañamiento de Colombia Nos Une porque no se había contratado la persona en Bogotá que nos iba a acompañar. Colombia Nos Une ha hecho una estrategia de reuniones segmentadas, es decir, se reúne con los grupos poblacionales, lo que no ha permitido que haya un trabajo fácil del grupo total, porque finalmente lo que ahorita requiere la mesa, que es hacer su propio reglamento, establecer criterios mínimos de trabajo, requiere de los 3 grupos poblacionales. Entonces, hacerlo segmentado no ha favorecido el trabajo de la mesa. La siguiente, por favor.
La mesa, de todas formas, ya estamos por terminar un reglamento, ha tenido conversatorios casi cada mes con delegados y delegadas, que hemos estado como informando en qué va, qué procesos se han hecho, qué se está haciendo a nivel local, pero es claro que hay un mandato relacionado con el Sistema Nacional de Migraciones y con la Ley 2136. ¿Esto qué implica? Que la mesa requiere sí o sí de la reglamentación de esa ley, porque la mesa en su existencia misma, sin recursos, sin apoyo suficiente para esto que digo, comunicación, reunión, trabajo organizativo, toma de decisiones, pues no tiene posibilidades. Si se cuenta solo con el voluntariado de las personas, con los tiempos de las personas, que en muchos casos son líderes y lideresas, que ya de por sí están rebasados en sus trabajos locales o territoriales, porque el tema migratorio pues, a nivel mundial está muy complejo, pues no va a tener. Entonces, en mi opinión, la mesa todavía no la hemos logrado como este espacio realmente con incidencia política frente al gobierno de Colombia. Cancillería tiene unas obligaciones con la mesa, tiene que ponerse las pilas para reglamentar, tiene que convocar al Sistema Nacional de Migraciones, tiene que generar mecanismos operativos de apoyo a la mesa. El otro día teníamos con las personas de Colombia Nos Unió Bogotá un dilema. Ellos decían, es que ustedes si no hacen un reglamento, ¿cómo pueden tomar decisiones y reunirse y demás? Y decíamos nosotros, bueno, pues es que si no tenemos un Zoom, si no tenemos un acompañamiento efectivo de Colombia Nos Une, ¿cómo vamos a lograr sacar un reglamento? La mesa hay que entenderla en su complejidad. No son 10 personas que se puedan reunir por internet fácil. Es un grupo poblacional gigante con características culturales, económicas, migratorias, usos horarios tan diversos que si no hay un proyecto formal de acompañamiento no va a lograr tener la incidencia y el papel por el que tanto hemos luchado las colombianidades y las personas migrantes. Son 3 grupos poblacionales que con las uñas están trabajando para mantener el espacio, pero que sin la reglamentación de la ley y sin un proyecto de acompañamiento formal de Colombia Nos Une, no van a tener la incidencia y la relevancia a la que hemos esperado desde hace tantos años. Es verdad que durante este gobierno se reglamentó, se hizo este intento por formar, pero la mesa requiere de mucho más, requiere de un compromiso mucho mayor de Cancillería, porque así como está funcionando, se cuenta con las voluntades y los tiempos voluntarios de las personas. Esto no es fácil. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos en la mesa ya unos mecanismos, estamos trabajando por cerrar un reglamento interno, estamos trabajando en formalizar unas comunicaciones como la de agenda, incidencia, comunicaciones, programática, una comisión de recursos, aunque realmente no se tienen recursos, pero bueno, en la idea pensamos que algún día la mesa pueda tener recursos sino dinero efectivos. O sea, este tema de que nos falte un canal de comunicación y que no nos apoyen desde Colombia Nos Une para hacer una reunión virtual como hoy es un problema que hemos estado arrastrando como mesa, ¿no? Y también estamos pensando en una comisión ética y resolución de conflictos. Ahora, las vocerías. Se supone que los 3 grupos poblacionales tienen que elegir un vocero o vocera que va a representarnos ante el Sistema Nacional de Migraciones. Insisto, hay una responsabilidad del Estado de convocar a este Sistema Nacional de Migraciones. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya para terminar este espacio, decir que la mesa tiene como 4 objetivos. Nosotros somos autónomos y podemos reorganizar nuestras formas de trabajo, pero también la resolución implica o obliga a Colombia Nos Une a tener una coordinación. El problema es que como esta coordinación no está detallada, contemplada, cada quien entiende por coordinación lo que quiere. Entonces, Bogotá entiende por coordinación hacer una reunión cada mes segmentada y pues eso pareciera que es más que suficiente, ¿no? Para que la mesa pueda recibir, organizar, priorizar y consolidar propuestas ante el Sistema Nacional de Migraciones, requiere que el Sistema Nacional de Migraciones existe,
y que tengamos mecanismos para esto. Nosotros nos estamos planteando un buzón de delegados que va a ser el mecanismo de la mesa, no de Colombia Nos Une, para recibir las propuestas ante el Sistema Nacional de Migraciones. La siguiente. Finalmente, bueno, quiero cerrar esta parte de la mesa con retos. La ley 2136 está parcialmente reglamentada. Si esto no se le da más fuerza y más contenido, la mesa va a seguir siendo el intento de mesa que hemos tenido por muchos años. Ahora, y sin una incidencia real. Segundo, decirlo con claridad, la mesa requiere apoyo organizativo, la mesa requiere capacitación, los delegados y las delegadas tienen capacidades, perspectivas y miradas distintas, que a veces también esto dificulta el trabajo, porque cuando una persona se inscribe para ser delegado, no necesariamente tiene información adecuada sobre el Sistema Nacional de Migraciones, sobre todo este contexto político, administrativo, legal, y eso también pues, nos ha implicado a veces a los delegados y delegadas tener que capacitarnos entre nosotros mismos. Eso es una tarea que también debería estar asumiendo Colombia Nos Une, ¿no? Ahora, los mecanismos para la participación efectiva, bueno, a 6 meses la mesa no tiene un Zoom, la mesa no tiene una página web, cosas que parecerían menores, pero que pues obviamente al ser un grupo tan grande, pues requieren mecanismos de comunicación. Ahora, el Sistema Nacional de Migraciones es urgente que se convoque, pero que también a esa ley 2136 se le dé contenidos, porque esto tampoco puede ser un humo de fogón de azares de una convocatoria al año donde digamos, estas 9 instituciones digan, vamos a atender el tema de la masa. Esto requiere de un proyecto que se plantee unos objetivos, una metodología y unos mecanismos para que realmente las poblaciones migrantes colombianas y extranjeras en Colombia puedan tener incidencia en la política pública migratoria, ¿no? Ahora, pues los recursos de Cancillería, esto no puede sobrevivir con un solo voluntariado. Comprometidos, porque hay gente muy comprometida con lo territorial, con la mesa, pero sin apoyos efectivos va a ser muy difícil que la mesa sea esto que hemos soñado las comunidades migrantes. Bueno, dejemos ahí, ya entramos al tema de conversatorio que nos hemos planeado. Decir que la mesa pues tiene unas redes sociales, que es @MNSCM Colombia, un correo electrónico que es mesa de la sociedad civil, @gmail.com. Que estaban, nos quería hacer un comentario Santiago Peña sobre el tema de una persona que quería decir, para luego continuar con ella ya de chat, ¿vale? ¿Aló, Santiago? Hola Camilo, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Listo, súper, dejo así la camarita para de pronto no colgar la transmisión. Bueno, primero un saludo para todos y todas, muchas gracias por acudir a este espacio tan interesante. Este tema de la mesa obviamente tiene muchos debates, ahí Yarima pues nos compartía algunas cosas, desafortunadamente hay muchos retos. El tema de la mesa, así como el reto era conformarla el año pasado, este año pues el reto es estructurarla y pues lograr que funcione para que pueda cumplir la función que es canalizar las propuestas de las personas de las 3 poblaciones hacia el Sistema Nacional de Migraciones, que es un órgano consultivo del Estado colombiano para la política integral migratoria. Entonces, efectivamente, pues hubo un retraso como en la contratación de algunas personas que dificultó el acompañamiento inicial. Sin embargo, desde pues enero hubo reuniones, una primera reunión exploratoria para conocernos con los delegados y delegadas, en la cual se habló mucho de las expectativas. En esa reunión que hablamos de las expectativas, pues se planteó oiga, mire, esto va a ser difícil, esto no va a ser de la noche a la mañana que todo va a ser perfecto. Entonces, moveremos un poco nuestras expectativas, organicemos como la casa en los cimientos antes de emprender, no sé, cualquier otra actividad. Entonces, dentro de ese organizar la casa desde los cimientos, se planteó la necesidad de
que la mesa a través de los delegados elaborara su propio reglamento. Obviamente, como es un espacio de la sociedad civil, pues tiene una autonomía que pues hace que sea necesario que se constituya un reglamento y no nosotros, digamos, desde la institucionalidad imponer ese reglamento. Sin embargo, pues a solicitud de los propios delegados, Colombia nos une en el marco de su acompañamiento, elaboró un concepto no vinculante en el cual se sugería cómo podría ser esa forma de organización interna. Y a partir de ese concepto no vinculante, pues los delegados empezaron a trabajar en su primera versión del reglamento, que la pudimos conocer creo que en abril, de pronto me equivoco en la fecha, en abril. Bueno, luego de eso, entonces, pues desde Colombia nos une, como la mesa no existía, teníamos que planear cuáles eran las actividades que Colombia nos une iba a convocar para la mesa, porque según la ley 2136, Colombia nos une coordina la mesa y tiene que convocar unas actividades específicas. Entonces, es totalmente cierto que esa coordinación no está específica como debe ser, entonces, pues obviamente, pues es lo que decía Yarima, tiene toda la razón. Desde la percepción que nosotros tenemos, pues hemos ido construyendo esa coordinación y hay un debate que nosotros tenemos, o no sé si llamarlo dilema o debate, y es que la mesa como espacio de la sociedad civil es autónoma, pero es coordinada por Colombia Nos Une. Entonces es como que podemos ir hasta cierto punto, pero no podemos ir más allá de ese punto, y definir cuál es ese punto, pues es muy difícil. Entonces es como, listo, nos hemos reunido por partes, pero también nos hemos reunido todos, hay que decirlo también, porque pues también por diferencias horarias, pues es más fácil reunirse con grupos pequeños, facilita un poco la conversación, las personas pues tienen más espacio para hablar, pero bueno, se planearon unas actividades entendidas como sesiones regionales, sesiones generales y sesiones regionales, cada una con funciones de empezar a recolectar esas propuestas, sugerencias y recomendaciones que deben llegar al Sistema Nacional de Migraciones a través de los delegados. El pasado domingo 8 de junio se realizó una primera sesión general donde estuvieron invitados todos los miembros de la mesa, que los miembros de la mesa son todos los inscritos, y ahí en esa convocatoria ya se empezó a recolectar unas propuestas con un instrumento que Colombia Nos Une diseñó. Se invitó a los delegados pues a que aportaran en la construcción de ese instrumento, pero pues bueno, hubo ahí algunas dificultades. Sin embargo, obviamente los delegados por su cuenta seguramente también están haciendo esa labor de recolectar esas propuestas. Y precisamente esta semana que acaba de pasar, tuvimos unas reuniones con los grupos de delegados para plantearles una metodología para construir un informe con esas propuestas para llevar al Sistema Nacional de Migraciones. Entonces, pues según lo que nos contaron los compañeros del Grupo Interno de Asuntos Políticos y Migratorios en la sesión del 8 de junio, la reunión del sistema podría ser entre agosto y septiembre. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros dentro del acompañamiento es buscar construir ese informe para que cuando se convoque, pues los delegados ya tengan como organizadas sus propuestas, las propuestas de la gente en un informe y las puedan ir a exponer allá. Entonces, eso es como lo que estamos haciendo ahorita, el acompañamiento. Eh, Obviamente esto está lleno de retos, de dificultades, lo hemos hablado muchas veces ya con Yarima, con el resto de los delegados, pero pues digamos que como no está reglamentado y no está tan claro, pues vamos avanzando con lo que podemos. Siempre hemos tenido como la disposición de estar acompañando sin estar imponiendo y sin estar, digamos que, siendo tan intensos, porque entendemos obviamente que como esto es una cuestión voluntaria, pues el tiempo de los delegados pues también es limitado. Entonces, pues bueno, la invitación es a que pues sigan participando en espacios como este, que es muy interesante, que sigamos dando estos debates sobre el tema de la mesa. Obviamente, ojalá esto termine yendo hacia una reglamentación de la ley, porque pues estamos de acuerdo todos en que eso es una necesidad fundamental para que la mesa pueda tener una base más sólida, para que esté más claro cómo es la coordinación de Colombia Nos Une. Y pues bueno, este año era difícil que todo fuera a ser perfecto,
pero ahí vamos trabajando en la medida de lo posible y yo sé que cuando tengamos esos informes de las sugerencias, propuestas y recomendaciones de la gente y se lleve al Sistema Nacional de Migraciones, vamos a decir como, bueno, todo de pronto que se perciba como un desorden o estos desacuerdos, todas estas dificultades, pues van a tener como un sentido. Entonces, pues bueno, quiero agradecerles también por escucharme. Acá pues siempre estoy dispuesto en la medida de lo posible, pues a conversar sobre los temas de la mesa, a dar los argumentos, a contar pues cómo vemos desde Colombia nos une el proceso y pues nada, adelante con este tema tan interesante. Muchas gracias, Santiago. Santiago, desde Colombia nos une ante la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para la Migración. Hablamos con un tema sumamente interesante con la doctora Lady Vargas León sobre el tránsito por Centroamérica. ¿Cómo dices cuando quieres compartir la presentación? Bueno, sí, gracias. Solo comentar varias cosas que lo que dice Santiago para cerrar, ¿no? Ajá. Creo que aunque la ley no esté totalmente reglamentada, pues esto también tiene que ver con voluntad política, con planear, prever y coordinar adecuadamente. Yo no entiendo el dilema. ¿Por qué? Porque coordinar, sí, coordinar es lo operativo, lo comunicativo, las reuniones, pues, dar esa mesa de trabajo a un espacio que tiene que ser asambleario por su número, no implica tomar decisiones por la mesa, significa proveer los mecanismos para que la mesa pueda existir, comunicarse, tomar decisiones, trabajar. Ahora, esto lo hemos hablado con Santiago 1000 veces. Él dice, es difícil reunir un grupo tan grande. Bueno, para nosotros no es fácil tampoco. Nosotros sin recursos institucionales es todavía más difícil porque no nos pagan por esto. Entonces, tampoco veo ahí un dilema. Yo creo que esto, si se pensó así, pues así hay que entrarle, como dicen, como es. El espacio es un espacio gigante con problemas, claro, pero esto no se puede dejar como es difícil, por lo cual entonces yo no lo resuelvo y por lo cual yo prefiero reunirme con los 3 grupos por separados, porque nosotros hicimos una asamblea que nos costó 15 días de preparación, 3 usos horarios, un Zoom con una capacidad gigante, o sea, todo eso lo hicimos desde la ciudadanía. ¿Por qué no pedir que desde Colombia nos une se haga, ¿no? Por otro lado, quiero contar sobre este mecanismo también. Colombia nos une Bogotá, que genera un formulario que nos dicen, con ustedes o sin ustedes lo vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Para mí es una opinión muy personal, esto es lo que le corresponde hacer a la mesa, no a Colombia nos une, porque la visión de política integral migratoria no es solo la que está en la 2136, de hecho hay muchas más leyes, la de víctima, la de retorno, que tienen que ver con la política integral migratoria. Entonces, por eso es importante que los mecanismos para recibir propuestas se tengan en cuenta a la mesa y a la mesa de delegados, porque si no, ¿para qué nos eligieron? Si se va a hacer desde Bogotá. Eso es una acotación frente a estos mecanismos donde se están recibiendo las propuestas, que aparte, pues digo, mandar un correo y decir, ahí les llega, opinen, no es hacer un proceso participativo ampliado o que realmente integre las sugerencias propuestas de la comunidad migratoria. Entonces yo con esto quiero cerrar, porque sí me parece importante, pues darle un lugar a la mesa, a la existencia, digo, aunque no tenemos esa existencia de incidencia, aunque no hay Sistema Nacional de Migraciones, existimos porque somos por lo menos 35, 30, yo qué sé, personas, migrantes, líderes y lideresas de diferentes regiones del mundo, inmigrantes comprometidos con los problemas migratorios. En este momento tan difícil de la geopolítica mundial, donde se criminaliza, donde se violenta, donde las migraciones están en crisis, pues es súper importante, insisto, esto tiene que ver con voluntad política de acompañar esto. Gracias. Entonces, ahora sí, perdóname, entremos al tema. Sí, claro. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a Yanima por la invitación, al ICER y también al Consulado de Colombia. Yo hoy les voy a platicar un poco de los avances de mi investigación doctoral, que tengo 3 años realizando, alrededor de esta ruta migratoria del Darién hacia los Estados Unidos. Creo que lo más importante para mencionar y antes de empezar es que la información y los mapas que tengo en esta presentación
son públicos, no vulneran la privacidad de nadie, tampoco marcan rutas que no estén evidenciadas por organismos internacionales o instituciones públicas de lo que vamos a hablar. Una de las cosas más relevantes e importantes cuando hablamos de la ruta migratoria desde el Darién hasta los Estados Unidos es que comparten 3 sistemas migratorios. Cuando hablamos de 3 sistemas migratorios en las migraciones, en los procesos migratorios, son que unen Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. ¿Esto qué quiere decir? Como todos ustedes sabrán, el Darién es la frontera que se comparte entre Colombia y Panamá y es conocida como el tapón del Darién, pero es importante hablar históricamente que se le da el nombre del tapón del Darién por estos ingenieros ingleses, estadounidenses, que querían hacer esta ruta del camino de la ruta panamericana y que el Darién por su ente geográfico, ríos, montañas, no se los permitió. Entonces fue como dice Soledad Álvarez, una investigadora ecuatoriana, un poco una frustración de esos ingenieros de no poder llegar a intervenir el Darién y el Darién imponerse. Entonces, hablando de este panorama como general y de la historia y de las reflexiones del Darién, el Darién no es o no empieza a ser una ruta migratoria en los 2000, 2020. Esta ruta migratoria se empieza a usar desde 1960, la siguiente. Principalmente se usaba el Darién, representa una ruta migratoria que primero se usó por personas transandinas que hacían la migración sí hacia Estados Unidos, posteriormente en 1990 principalmente por personas colombianas que huían de los conflictos armados de Colombia, y posterior a esto, Panamá y Colombia empiezan a ver cuál es la magnitud que tiene el territorio del Darién para el tránsito migratorio. Es bien importante decir que la estadística que se tiene alrededor del tránsito migratorio irregular o irregularizado, yo hablo de irregularizado, y lo tengo que mencionar en este momento, porque la migración no es ilegal, al menos en el continente o en esta ruta migratoria. Es ilegal en los Estados Unidos porque se mezcla la criminalización y el objetivo penal con la política migratoria. Pero en el continente americano, en estos países que se transitan, la migración es irregular o irregularizada. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas no tienen oportunidad de transitar de otra manera por estas fronteras y lo hacen de esta manera. Otra de las cosas importantes es que la estadística que existe de las personas que cruzaron y transitaron del Darién hasta las fronteras con Estados Unidos, se empiezan a ver datos principalmente en Senafront, que es el Centro de Migraciones de Panamá, hasta el 2010. Entonces, del 2010 a 1960, o sea, hacia atrás, no hay realmente datos que nos mencionen cuántas personas ya habían hecho esta ruta. Para el año 2000, 2005, las personas que se habían identificado que transitaban por aquí eran personas caribeñas, haitianas y cubanas, y personas asiáticas y africanas. El tránsito del Darién, como lo están viendo en el mapa, es terrestre, pero también es marítimo. Llegan las personas a Colombia, diversas ciudades, dependiendo del lugar de origen. Esto también es bien importante mencionarlo, porque hay personas que proceden de África o proceden de Asia, migrantes transcontinentales que se mueven hacia Brasil o hacia Ecuador, y de Ecuador llegan a Colombia, principalmente a Bogotá, y de ahí se mueven a esta región del Chocó en Colombia para llegar a empezar el tránsito. El tránsito migratorio por Colombia, que salió desde el Darién en los últimos 3 años, fue uno de los lugares que más se habló y se transitó alrededor de los procesos migratorios de personas irregularizadas en la región. Partían de Necoclí, y de Necoclí se tomaba una lancha, eso también hay que mencionarlo, porque estas lanchas no son lanchas que se tendrían que usar para este tránsito migratorio, sino eran lanchas que se usaban para turismo en esta parte de Colombia. Y se dirigían hacia Capurganá o a Candí. De ahí, muchos de mis colaboradores en esta investigación doctoral me comentan que el tránsito migratorio por el Darién, pues depende mucho de varias condiciones. La condición climática de la selva tropical por la que van a atravesar, o sea, si hay días de lluvia, si son días secos, la condición física de las personas que transitan, también eso es muy importante. Siempre en las entrevistas constantemente me repiten que no es lo mismo si lo hace un hombre solo o un grupo de hombres solos, así lo hacen mujeres o lo hacen niños y niñas, ¿no? Porque obviamente el tránsito va a ser totalmente diferente, van a tener otras pausas, tener que descansar más. De ahí, alrededor de 3 a 5 días son lo que en el rapport que yo tengo de personas que entrevisté y con las que acompañé, son lo que hicieron y tardaron haciendo este tránsito migratorio.
Posterior a eso, ya saliendo de la selva del Darién, las personas migrantes llegan a una estación temporal de recepción migratoria que se encuentra saliendo del Darién para llegar ya a Panamá, que se llama Hualacán. Y en esta provincia, que es una provincia de Panamá, ahí empiezan a ver las maneras de procesamiento para que lo saquen de Panamá. Eso es bien importante mencionarlo, que desde Panamá hasta antes de llegar a Guatemala, los tránsitos migratorios son muy rápidos. ¿Por qué? Porque los procesos de esta política era hacer que las personas no se quedaran en estos países, sino transitaran porque querían llegar a los Estados Unidos. Entonces, llegaban a la frontera de Panamá con Costa Rica, que se llama Paso Canoas, y el costo de hacer un pago de un autobús, dependiendo de qué autobús fuera, hay autobuses que organizaban las organizaciones internacionales para trasladarlos hacia las fronteras con Costa Rica, y había otros que eran gestionados por empresas privadas de estos llamados guías, ¿no? Que son, en México les llamamos coyotes, que son los que hacen el uso de la industria de la migración irregular para estas personas. Otra de las cosas importantes y relevantes mencionar es que el uso de acceso de estas personas muchas veces a buscar coyotes, guías o paquetes para transitar es principalmente porque hay restricciones de movilidad. ¿A qué me refiero con las restricciones de movilidad? Por ejemplo, una persona venezolana no puede cruzar desde Panamá hasta México sin una visa. Entonces, porque luego preguntan, pero ¿por qué hacen el trayecto así y no se van en un avión y lo hacen de manera regular? Bueno, porque las restricciones de visa y las no viabilidades de estas personas de acceder también a un pasaporte dificulta más esto. Está comprobado por muchos organismos internacionales que los tránsitos migratorios irregularizados cuestan mucho más dinero que un tránsito migratorio regular. También en este camino hacia el norte, bueno, las personas migrantes recorren Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, y se enfrentan a muchas barreras adicionales en este tránsito irregular, desordenado y peligroso. Primero, porque hay cientos de detenciones por parte de operativos migratorios, también hay extorsiones, deportaciones y secuestros por grupos de crimen organizado que también se mueven en estas rutas, es bien importante decirlo. Inside Crime, que es una organización que hace investigación alrededor de procesos criminales, todas las rutas migratorias que se mueven desde Colombia hasta Estados Unidos son las mismas rutas que se han usado por años para el tráfico de drogas. Entonces ahí hay una relación bien importante que no podemos dejar de lado, que es cómo se mezclan los delitos y las violaciones de derechos humanos por esos grupos del crimen organizado a la vivencia o el tránsito que se mueven estas personas. Otra de las cuestiones bien importantes mencionar, muchas de las personas con las que yo he estado trabajando para esta investigación, siempre me repiten que ellos prefieren pasar 10 veces la selva del Darién a pasar México. Con eso nos da toda una respuesta de todo lo que se enfrentan en el territorio mexicano: violación de derechos humanos, secuestros, trata de personas, explotación laboral, violaciones. En toda la ruta, a las mujeres y personas de las disidencias sexuales que entrevisté, por lo regular se inyectan o toman pastillas anticonceptivas porque saben que en el proceso migratorio van a ser vulneradas y pueden ser violadas para llegar a su destino. En este mapa, en este primer mapa, yo pongo el punto final en la Ciudad de México, y esto es importante decirlo antes de pasar al siguiente mapa, que es porque durante el 2023 y 2024 el tránsito se frenaba específicamente en la Ciudad de México o en ciudades del norte. ¿Esto por qué? Porque existió una aplicación que se llamaba la aplicación CBP One, y por esta aplicación era una forma del gobierno de los Estados Unidos para que las personas migrantes entraran de manera regular por un puerto migratorio terrestre de las fronteras con México. Aquí, una de las cosas bien importantes decir es que cuando hablamos de política migratoria a nivel regional siempre se habla del destino, de la integración, de la educación, pero nunca hablamos de una atención de política migratoria al tránsito. Porque si bien México no era el responsable de estas personas en espera, al haber hecho un acuerdo donde decía que las personas podían esperar en Ciudad de México o en cualquier frontera para entrar a los Estados Unidos, tenía que haber aplicado una política de atención, refugio, darles un albergue a estas personas para que estas personas pudieran consolidar su vida.
También es bien importante mencionar que en todas estas rutas hay rutas consideradas rutas VIP, donde son grupos de crimen organizado con empresas turísticas privadas, y también en algunos casos se ha podido ver que también están de la mano de algunos agentes coludidos del gobierno de todos los países, que lo que hace es que se les ponía un brazalete a estas personas con un nombre dependiendo de la empresa que habías pagado, y esto era como un sistema o un paso seguro para que no fueras secuestrable, violable o desaparecido en la ruta, ¿no? Entonces también eso es importante mencionarlo, que la realidad es como que hay una protección, no hay una protección real por parte del Estado, y todo recae en el proceso migratorio irregularizado y en una gobernanza criminal que está desde el Darién hasta las fronteras con Estados Unidos. El siguiente mapa. Sí. Y bueno, este mapa es un mapa que yo tomo de la Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos, que se llama R4E. Aquí es bien importante mencionar que cómo se van mezclando las rutas para llegar de la Ciudad de México hasta las fronteras con Estados Unidos. Siempre recalco que la aplicación CBP One era una aplicación que daba asilo, porque muchas personas, muchos colegas lo repiten. No, la aplicación solo lo que permitía era entrar de manera regular a los Estados Unidos y te permitía tener una entrevista con un agente migratorio en la frontera que te decía cuál iba a ser tu caso. Por ejemplo, te daban un permiso para estar 1 año, te daban un permiso para estar 2 años, y por eso también la política migratoria que ahora vemos con el actual presidente de los Estados Unidos, que dicen, es que terminó con todas las vías regulares, es que realmente el gobierno anterior tampoco daba una vía regular definitiva, era una vía regular temporal. Todas estas personas que esperaron en la Ciudad de México, que hicieron todo este tránsito y luego lograron una cita por esta aplicación para entrar a los puentes fronterizos, tenían 1 año o 2 años de regularidad en los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas deportables, que al momento en el que vayan a su cita ante migración en los Estados Unidos, les pueden decir que no se les va a otorgar una ampliación a este permiso para estar en Estados Unidos, o que se les va a detener o que se van a deportar. Esto es bien importante mencionarlo, porque también surgen otras políticas migratorias alrededor de la región que se aplicaron para estos procesos. En el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, Guatemala, en esta ruta migratoria se consiguieron centros de procesamiento regional o de movilidad segura, que también lo que hacía era un poco que las personas no hicieran este trayecto tan peligroso, sino que se registraran en una agencia de representación de Estados Unidos con una organización subsidiada como por ACNUR y OIM, y esas personas lo que hacían era registrarse, un agente migratorio revisaba su caso en estos países, en Colombia, en Costa Rica, y en Guatemala se les hacía una entrevista, y estas personas que eran para aplicar a un asilo o para aplicar a otro tipo de protección internacional. Cuando se terminaba la entrevista, se movían directamente de estos países a Estados Unidos y se hacía una interiorización. ¿Qué es una interiorización? Bueno, te llevaban a alguna ciudad donde tú podrías estar o donde tú tenías un sponsor. Entonces ahí se modificó un poco la idea de qué manera se iba a disminuir la migración irregularizada para poder controlar un poco las violencias que han vivido estas personas. Otra de las cosas relevantes que tenemos que tener en clave es que en el 2023 medio millón de personas hicieron esta ruta que está marcada en este mapa, y de esas para el 2024 fueron alrededor de 300,000. El incremento de estas movilidades también se debe a que la aplicación habría, como se les comento, desde la Ciudad de México en el paralelo 19 y en las ciudades del norte. Hasta agosto del 2024, de agosto a enero del 2025, que se elimina esta aplicación del CBP One, ya se podían hacer también las citas del CBP One en Tapachula, que es Chiapas, al sur de México, y en Tabasco, que es otra ciudad. Pero antes no. Entonces todas las personas tenían que buscar la manera de llegar a la Ciudad de México o a estos estados del norte para poder acceder de manera regular a los Estados Unidos. Lo que hacía era que el tránsito se volviera cada vez más violento. Hay identificado secuestros de personas en grupo de nacionalidad ecuatoriana, de nacionalidad venezolana, desaparecidos en esta ruta en estos 2 años, que aún también el Estado mexicano no ha dado respuestas de dónde están estas personas. Y bueno,
Ya para ir cerrando, creo que la gestión migratoria de las migraciones irregularizadas es un punto que se debe tomar en cuenta siempre cuando hablamos de gobernanza migratoria. Cuando hablamos de gobernanza migratoria siempre se habla de que hay que gestionar, administrar, buscar y darles un documento a las personas, pero nunca se habla de las personas en tránsito. Las personas en tránsito como que se van diluyendo entre las políticas públicas de atención de todos los estados, porque es como, bueno, ellos van transitando, entonces pues no me toca a mí. Creo que ese es un punto bien importante. Desde el país, desde el que salen y que atraviesan y al que lleguen, creo que tiene que haber una configuración para que se defiendan los derechos humanos de todas las personas migrantes. La que sí. Y bueno, ya para ir cerrando, una de las cuestiones más relevantes para el 2025, además de que todos y todos los que estamos aquí debemos tener claro que las políticas de Donald Trump tuvieron un cambio a partir del 20 de enero por decreto, en donde la migración, no solo irregularizada, sino todas las personas migrantes sin documentos en Estados Unidos están siendo criminalizadas. Entonces ahora vemos esta misma ruta del mapa que les estaba enseñando, que en el 2022, 23 y 24 cruzaron alrededor de 3 millones de personas en 3 años. Ahora se está viendo una migración de reversa, que es una migración a la inversa. Es la misma ruta que hicieron estas personas para llegar a Estados Unidos, de la misma forma irregular, de la misma forma con todos los peligros que corren, regresando principalmente a Colombia para moverse a otros países. Según la Procuraduría de Colombia, al menos 9.000 personas han retornado al territorio colombiano durante lo que va en el 2025, el dato es a partir de mayo, se cierra, después de haber cruzado el Darién, se están regresando. Y las nacionalidades registradas entre todos los retornados es Venezuela en el número 1, que al final en el continente americano y alrededor del mundo, Venezuela y Siria son los países que más personas migrantes y refugiadas están teniendo. India, Afganistán, Colombia y Ecuador. Entonces creo que el diálogo y la alerta que debemos de tener, no solo para el tránsito, sino también la atención que se está dando a las personas que están retornando. En el marzo de este año, en esta ruta del Caribe que se iba para llegar hacia el Darién, en una lancha perdió la vida una menor de edad de nacionalidad venezolana ahogada porque la lancha se volcó. De estas mismas lanchas que les comentaba al inicio, que no funcionan como una lancha para el tránsito migratorio, sino como una lancha turística, pero si es una lancha de 10 personas, donde meten 300, ¿no? Entonces también es como que esa gestión hay que ver qué está sucediendo. Y bueno, creo que para finalizar, yo creería que el diálogo para hablar de los tránsitos migratorios irregularizados primordialmente es esto, hacer una gestión de los tránsitos, porque la migración y los procesos de transición en migración irregularizada no debe solo verse en la política fronteriza, de que no solo cruzan fronteras, sino también se violan derechos humanos en los territorios que estas personas cruzan. Y bueno, el 51% de las personas que cruzaban en el Darién eran hombres, el 23% fueron mujeres y creo que un 13% fueron niños y adolescentes no acompañados. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan algún, nos vamos a directamente contigo, o si hay algún comentario con respecto a... Pues sí, ahí está bien, charladito, está bien. ¿Sí les parece? La fiesta que presente. No soy secretaria, no sé. Colegas, si alguien tiene una pregunta para la compañera Lady, se los agradecemos profundamente. Un tema sobre el transporte por Centroamérica. No sé si alguien quiera compartir en este momento o continuamos con Yarima, específicamente la migración colombiana en México y hacia los Estados Unidos. Continuamos. Nancy Jiménez. Nancy, si quieres puedes prender la cámara y hacer una pregunta. Muchísimas gracias. Nancy es parte de la mesa, está en Costa Rica, entonces si quiere participar, me encantaría escucharla desde México. Nancy, ¿cómo estás? ¿Quieres pues abrir la cámara y prender la cámara? Y con mucho gusto vamos. Te escuchamos, Nancy. Hola, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por el espacio de participación. Darle gracias al Consulado de Embajada de México, a la compañera Yarima Merchán, que hace parte de la Mesa Nacional para Migraciones. Les saludo desde Costa Rica. Soy representante o represento varias organizaciones. Mi organización de base en Costa Rica es Voces Humanitarias Migrantes. Hago parte de la Red Internacional de Diplomacia Feminista para la Paz, Colpaz, y Foro Internacional de Víctimas. Fui la representante o la elegida para el plan piloto de la Mesa Nacional para las Migraciones por Centroamérica.
y participé pues en el diseño, por así decirlo, de la reglamentación, o no reglamentación, sino de los pasos que iban a ser parte o de la normativa, en este caso que se iba a tratar con referente a la instalación de esta mesa. Si bien es cierto que la normativa nos deja un poco, o deja a las compañeras que fueron elegidas como representantes por la diáspora en el exterior atadas de manos, porque no hay una reglamentación que permita que la Mesa Nacional como tal pueda ingerir o pueda con sus acciones modificar las reglamentaciones por las cuales se basan la problemática migratoria. Si bien es cierto que de acuerdo al artículo primero de la ley 2123 de 2021 indica que la Mesa Nacional para las Migraciones tiene la potestad de ingerir en la formulación, regulación y aplicación de las normativas que se implementarán en el sistema integral migratorio, y que es parte o es deber, obligación del Estado colombiano proveer una migración segura para sus ciudadanos. Y eso no lo hemos estado viendo, porque como indica la compañera acá, toda la población colombiana que ha tenido que migrar al exterior en rutas no seguras, que no han podido comprar un tiquete, sino han tenido que pasar las fronteras terrestres de Colombia hacia Norteamérica, no ha hecho nada por llegar a un acuerdo con el gobierno de Panamá para que la población colombiana que tiene que transitar por Panamá, que es nuestra frontera, les dé un trato respetuoso, o el gobierno de Colombia en su representación, embajadas y consulados atiendan a esta población. Con Panamá es la frontera de Colombia con la frontera de Colombia, pero indican que Costa Rica es el pasadizo, todo lo contrario. Panamá, a pesar de que es la frontera, no tiene una política migratoria establecida que proteja los derechos de estas personas que van recorriendo su territorio, y lo que hace es que la manda a Costa Rica, convirtiéndose Panamá en el corredizo y Costa Rica en el país receptor. Costa Rica tiene una política migratoria muy fuerte, Costa Rica no le cierra las puertas a ninguna persona que traspase por su país y acoge a cualquiera que quiera quedarse. Obviamente tiene sus regulaciones, como todo, pero la mayoría no quieren quedarse en Costa Rica, sino que quieren seguir hacia el norte. Pero la política que manejamos nosotros migratoria es más fuerte, que con el solo hecho de que una persona pise territorio nacional y pida asilo, automáticamente el gobierno de Costa Rica está obligado a brindarle todas sus garantías: derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a un trato digno, derecho a poder transitar libre sin ningún tipo de represalias. Que lamentablemente hay albergues, toda la frontera norte está llena de albergues. Incluso Costa Rica fue uno de los países que llegó al acuerdo con Estados Unidos para recibir a todos los migrantes deportados y darles una repatriación digna. Entre esos muchos, tristemente, con ciudadanos nuestros. Sí es cierto que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su representación de Colombia, está haciendo un esfuerzo, mas sí se ha quedado muy corto. Y es importante que a la mesa se le dé el valor que se le tiene que dar y los espacios de representación que se les tiene que dar. Sí hay un rubro para lo que es la Mesa Nacional de las Migraciones, sí lo hay. Hay que solicitárselo a las embajadas en los consulados, o a los consulados, y los consulados y Colombia no están obligados a aportar o hacer que estos rubros que están destinados para la ejecución de la Mesa Nacional de las Migraciones se tengan. Porque hay países como Argentina que lo ha logrado, porque tienen bien claro que sí lo hay, porque no pueden trabajar de la mano, si bien es un trabajo honoris, porque cuando nos registramos para ser parte de la Mesa Nacional de las Migraciones, no es un trabajo honoris, pero sí hay un rubro para esto. Es momento, permiso, en este caso, de que sí se tome en consideración esto. Y también es muy importante que se sepa que aunque la normativa tiene a la Mesa Nacional o a sus representantes de las manos atadas, la ley lo dice, la normativa la dice, tiene el derecho la Mesa Nacional para las Migraciones de hacer injerencia en la regularización, en la legislación, para que se apliquen las normativas. Eso es muy importante saberlo, compañeros. Gracias.
Muchas gracias a ti. También tenemos levantar la mano de Daisy Ferley Mena y Dayson, perdón, Dayson Ferley Mena. Dayson. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias. Me gustaría compartir algo. Antes que nada, llegué un poquito tarde. Sin embargo, aprovechando lo que comentaba ahorita nuestra compañera, esta oportunidad que brinda la mesa pone en relieve ciertas circunstancias que a mí en lo personal tuve la oportunidad de vivir y creo que es un buen espacio para abordarlo. Iniciando de que desde el Chocó, que es el departamento que directamente limita con Panamá, se debe tener la mesa debe, por así decirlo, socializar en los espacios que sean convenientes, el tener una política migratoria que desde un principio pueda cobijar a los connacionales. Digo esto porque en cierta forma, por ejemplo, iniciando en el Chocó, hay poca visibilidad o se le da poca transparencia o poco, por así decirlo, no se le da una información completa a todos los connacionales que desean o que inician el proceso de migrar, que no es un proceso fácil, es un proceso que conlleva muchas circunstancias, ya sea que la persona migre de manera irregular o de manera regular. Y una vez, no solo llegando a Panamá, sino a todos los demás países donde nuestro connacional va haciendo el proceso, se va a presentar una serie de inconvenientes, una serie de situaciones en la que la mesa puede participar. Yo en sentido personal lo digo, yo soy del Chocó, vivo en México desde hace voy para 15 años, y he tenido varias circunstancias, aunque mi migración fue completamente regular. Aquí en México se tiene cierto estigma o cierta connotación a todos los connacionales, ¿no? Normalmente se nos asocia desafortunadamente con una cultura, con una época algo sombría de nuestro país. Y en ese sentido, todos los connacionales que migren de manera regular o irregular en esta parte del territorio o incluso desde Guatemala se van a enfrentar a muchas circunstancias. Yo en sentido personal he vivido en varias partes del país y, por ejemplo, iniciando desde los connacionales que estén en frontera, se enfrentan a muchas circunstancias, a muchos peligros, que solo por el hecho de ser colombiano, más que ser de otro país, ya representa un peligro. Y la mesa tiene que ser consciente no solo del tema del regulatorio a nivel legislativo, sino de brindar ayuda a los connacionales. He conocido casos, y lo digo personalmente, hace año y medio estaba trabajando en la frontera de México, en la ciudad Juárez, y me regresé al estado donde estoy, porque, para serles sincero, todos los días, todas las semanas, veía en los titulares del periódico. Se rescataron a tantos migrantes que estaban secuestrados. Habían tantos secuestrados que fueron rescatados, habían colombianos, venezolanos, de muchas nacionalidades. Y eso es algo que se debe ser consciente y que se debe exponer a todos los connacionales que deseen migrar. No es solo estar, por así decirlo, en un solo, llegar a un territorio. México, por así decirlo, aunque es un país que acoge a muchos migrantes, tiene una política migratoria que es muy estricta. Y aunque últimamente ha sido de apoyo o ha brindado, por así decirlo, mucho apoyo a los migrantes, hay ciertas cosas que la mesa puede apoyar a los connacionales. Principalmente lo que comentaba del tema de seguridad, hay ciertos, por así decirlo, focalizar o brindarnos espacios de información donde digan, ¿saben? Estas zonas, sugerirles que no son apropiadas para migrar o para transitar por ciertas y tales circunstancias. Y no requiere un despliegue muy robusto de recursos, sino simplemente la oportunidad de brindar información. No sé si se pueda crear un espacio migratorio, ya sea a través de medios digitales, donde se pueda difundir esa información. También el otro tema es que me gustaría resaltar es el tema legal en cuanto a las autoridades aquí en cualquier país donde se esté, ¿no? Donde los connacionales hagan el proceso migratorio. Muchas gracias Principal, Muchas gracias por tu comentario, compañero. Muy interesantes, como vamos a tener una memoria, o tenemos una memoria de este documento, toda esta serie de reflexiones y preguntas van a nutrir
los espacios de diálogo. Vamos a concluir con una intervención de un colega que se llama Santiago Botero y continuamos con Yarima Merchán con la última parte que es migración colombiana a México y hacia Estados Unidos. Santiago. Muchas gracias, Junek, por la presentación, estuvo muy interesante. Y a mí me genera una duda en estas rutas migratorias. Pues de por sí hay problemas de seguridad a los que nos enfrentamos las personas que, digamos, que vivimos en estos territorios. Mi pregunta es, ¿cómo se potencializan esos problemas de inseguridad que ya son, digamos, endémicos en esos lugares? ¿Cómo se potencializan dada la irregularización a la que son sometidas estas personas que desean migrar? ¿Y qué se podría hacer? ¿Cómo podrían intervenir las autoridades pues para minimizar el riesgo o por lo menos para hacer que el riesgo al que se enfrentan las y los migrantes sea similar al que vive la población en el territorio? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si las economías criminales que se desarrollan con los cuerpos de las y los migrantes, si esas economías, digamos, son especializadas o si son como una, digamos, economía de alcance de los procesos de criminalización que ya están presentes en esos territorios. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Mira, primero le iba a hacer un comentario alrededor de comentaba Jason. En México las personas no son ilegales. En México no tener documentos migratorios es una falta administrativa, que es como si te estuvieras echando una chela o una caguama en la calle. Entonces es bien importante siempre mencionarlo. Las personas migrantes en México no son ilegales, son irregulares. Tienen una falta administrativa, que es como cuando te multan porque te pasaste un alto. Eso es bien relevante mencionarlo porque no hay que criminalizar las narrativas migratorias alrededor de estas personas que están transitando. En cuestión de las economías de la criminalidad alrededor de las migraciones, es una diversificación. Los grupos criminales ya establecidos, que no voy a mencionar, no me gusta muchas veces mencionar los nombres, pero los cárteles de las drogas que configuran desde México hasta Panamá y Colombia, que tienen como, ya es una criminalidad transnacional, o sea, ellos se hablan, ellos están gestionando la criminalidad de una estructura muy grande, que a veces cuando lo ves, lo lees, lo investigas, se te va de las manos la manera en la que ellos se comunican. Tienen mucha mayor comunicación y gestión que muchos estados de la región, ¿no? Entonces, la operacionalización que hacen es una diversificación. O sea, en el Darién se podían ver personas que salían de Colombia y que no tenían un bolívar, un peso o un dólar para transitar y eran usados como mulas, ¿no? ¿Quieres cruzar, pero no tienes para pagarle al guía? Entonces vas a llevar esto a acá. Entonces hay una diversificación de lo que están haciendo ahora los criminales en el uso de estas personas migrantes, que no siempre, no es algo nuevo, siempre ha pasado, pero creo que ha aumentado también porque los han ido acorralando, ¿no? Se ha ido buscando la manera en la que no pase esta droga, que haya más detenciones. Entonces, pues lo más fácil es las vidas de las personas invisibles. Yo siempre digo que las personas que están en tránsito migratorio irregular son invisibles porque nunca sabemos realmente cuántas son. O sea, puedes decir, pasaron 5, pero esas 5 pueden regresar 1 y volver a pasar. Entonces, no fueron 6, sino son 5, pero una tuvo que regresar. O una se quedó adentro y no sabemos en qué fecha salió. Entonces, creo que esas modificaciones de al no tener como al final una cobertura que tenga alrededor de las rutas irregulares y que realmente los que tienen todos los datos y toda la información son estos grupos, porque al final están en el territorio y es el territorio que ellos dominan. Entonces, también creo que las fronteras son muy porosas y sobre todo en los países que son muy grandes, las fronteras tienden a ser también olvidadas por la política pública nacional. Entonces, por ejemplo, en la cuestión del Darién, en el lado panameño, la Cruz Roja trabaja también con comunidades indígenas que por muchos años estuvieran sin un proceso de una igualdad económica. Y cuando se abre la industria de la migración, se abre una atención también de una economía para ellos. No vendían botas, vendían comida, daban clases de campaña, pero ahí también había una coactación por el crimen organizado que les decía, a ver, tú vas a poner 3 campañas, pero me tienes que dar, no sé cómo se diga en Colombia, en México, cobrar piso, ¿no? O sea, me tienes que, son 3 casas de campaña, bueno, por cada casa de campaña le tienes que dar a mí, que yo soy el que maneja aquí todo, eso, ¿no? Entonces creo que hay una
Hay por un lado una coactación, también hay una coalición entre algunas autoridades, no puedo decir todas, esa es la verdad. No voy a generalizar de quiénes sí, quiénes no, pero también hay una coalición. En muchos casos, yo entrevisté a alguien en Tapachula y esta persona me decía, ya voy a llegar voy hacia la Ciudad de México, y yo la encontré en Ciudad Juárez, porque yo hago con ellos el acompañamiento digital, pero después presencial. O sea, yo voy viéndolos en puntos. Si me dicen, estoy en la Ciudad de México en tal albergue, entonces yo voy a tal albergue y ahí hago las entrevistas. Después me decían, llegué a Ciudad Juárez, pero entonces había un momento en el que yo perdía un mes a la persona. Ya no tenía ningún contacto. Y cuando volví a hablar con esa persona, me decía, es que me secuestraron y estuve un mes, entonces hasta que me escapé de la gallinera, o hasta que me escapé de la granja, o hasta que mis familiares, había el caso de un chico nigeriano que su familia había tenido que pagar $13,000 para que el chico saliera. Entonces, ahí también hay toda una industria de que, pues, las personas, los grupos criminales están viendo que la migración irregularizada da dinero. Da dinero, ¿por qué? Porque no hay una atención estatal. Entonces, la misión del Estado de decir, están en tránsito, no quieren quedarse aquí, que pasen a la frontera, que pasen a lo que siga, permite que otros actores se nutran de esto, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionabas de qué forma hacerlo, yo creo que lo principal es quitar esta narrativa. Yo siempre hablo que las narrativas son bien potentes. Quitar la narrativa de la migración ilegal, hacer más atención a la migración en tránsito y tener en cuenta que lo principal es que las personas que hacen la migración y el tránsito irregular es porque no tienen otra forma de hacerlo. No es porque ellos quieran, no es como que yo salí y dije, pues voy a ir a cruzar el Darién. Es la configuración de muchas cosas. Un ejemplo, la población venezolana es la población que más se mueve habitualmente. Y es la población que en la región solo puede entrar sin visa a Colombia y a Brasil. A todos los demás países se necesita una visa. Acceder para las personas venezolanas también a un pasaporte es muy complicado por los costos, por la inflación, por muchas cosas. Entonces, como no hay una atención y como hay cada vez más restricciones, porque en el caso de los colombianos, en México hasta los 90 pedían visa, ¿no? A los brasileños para entrar a México les piden visa. Entonces, si tú eres una persona de cualquier nacionalidad que tienes que huir de tu país por cualquier razón, y la primera restricción que tienes para moverte de manera regular es una visa, y que corre el riesgo de tu vida, o sea, porque si una persona necesita o es forzada a salir de su hogar, no dice, pues ¿a qué país me voy? O sea, es como, vámonos al país que sea, y la verdad, siempre tiene que ser no el país que sigue, porque siempre el que te está persiguiendo tiene acceso al país siguiente, ¿no? A la frontera siguiente. Entonces tienes que moverte hacia el país un poco más lejano, y si hay una restricción de que no te puedes mover de manera regular, pues lo vas a hacer caminando, lo vas a hacer como sea, ¿no? Y en el caso de las personas que van hacia los Estados Unidos, pues a todas las poblaciones, si no somos europeas, nos piden visa para entrar a los Estados Unidos. Sí, entonces complica más la situación de estos procesos. Creo que eso es un punto bien importante, o sea, ver cómo las poblaciones también son racializadas, para quienes migran de una manera regular y quienes migran de una manera irregular. Gracias. Gracias. Y concluimos con una intervención sumamente interesante de Yarima Merchán, que se titula Migración colombiana en México y hacia los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Sí, ayudas con la diapositiva. Bueno, México ha recibido a personas colombianas desde épocas inmemoriales, ¿no? Pues por lo pronto nosotros quienes estamos aquí tenemos registros de personas colombianas que llegaron en el siglo XIX como unos intelectuales. Sobre esto Paola Prieto tiene una tesis muy interesante sobre un exilio colombiano. En los 80 llegaron personas exiliadas, pero también intelectuales que migraron acá. Y pues aquí en esta presentación podemos ver datos de registros mexicanos, de cómo ha sido como la evolución de la migración colombiana en México. Pues ahí pueden ver que según el INAMI, ahorita estamos hablando de 61,452 personas
con algún tipo de visado o de tarjeta humanitaria, ¿no? Esto, por supuesto, que como todos los casos de personas migrantes, son datos que siempre tienden a ser subregistros, ¿no? Porque esto nunca tiene en cuenta segundas generaciones, nunca tiene en cuenta, por ejemplo, personas con doble nacionalidad, que ya pasan en el registro mexicano a aparecer como personas mexicanas, pero tampoco, por supuesto, con personas indocumentadas. Me acuerdo yo que el año pasado nos decía el cónsul ahora, Alfredo Molano, que había unos registros de entrada de 800,000, 900,000 personas colombianas a México al año. Esos son números gigantescos, pero que de esas 800,000 o 900,000 personas, solo se tenía tasa migratoria de menos del 8%. Quiere decir que del 92% de esas 800,000 o 900,000 personas colombianas que ingresaban al país, no se sabía qué pasaba, ¿no? Es decir, transitaban en un limbo migratorio que no se sabía si habían logrado llegar a Estados Unidos, si se retornaban, si eran víctimas de delitos en México, si se quedaban a trabajar indocumentadas. Entonces, bueno, esto del subregistro, pues es una primer problemática que tenemos al tratar de valorar las condiciones reales de la población colombiana en México. Por otro lado, es claro que es totalmente distinto el acceso a derechos de personas documentadas o indocumentadas. Eso en México es incomparable, ¿no? Quienes tenemos documentación, tenemos acceso a servicios, a ciertos derechos. Aquí no tenemos derechos políticos, por ejemplo, pero sí tenemos pues derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación, a otras cosas que las personas indocumentadas no tienen. También ha cambiado muchísimo la ley migratoria. Yo aquí llevo 27 años. Cuando yo llegué, por ejemplo, naturalizarse se hacía con 2 años y medio de estancia legal en el país con cualquier nacionalidad latinoamericana. Esa fue la manera en que yo me hice mexicana, era muy sencillo. Después, 3 años después, esto cambió, como eran 2 años y medio, sino 5 años. Después, por ejemplo, las personas estudiantes, con visa en ese momento se llamaban FM3, no podían naturalizarse, ni acceder, por ejemplo, a visas de trabajo. Empezó a cambiar todo, cada vez más restringido, y pues esto claro que influye en temas de derechos, porque cada vez pues perdemos más posibilidades de trabajo, de educación y de acceso. Después de esto, ya los migrantes estudiantes, por ejemplo, ya no pueden acceder al trabajo, tienen que salir del país y volver a entrar. Luego cambió la ley migratoria, cada vez más parecida a Estados Unidos en cuanto a las restricciones, sinceramente. Ya para acceder a una naturalización se implementó un sistema de exámenes, ¿no? Que también implica temporalidad, conocimientos. Esto podría parecer que está bien, ¿no? Porque es claro que un país no va a dar una nacionalidad a una persona que no conozca el país o que no se involucre, ¿no? Sin embargo, también las personas que nos naturalizamos no tenemos los mismos derechos que un mexicano por origen o por nacimiento. Por ejemplo, tú y yo somos mexicanas naturalizadas, ¿no? Nosotros no podemos acceder a cargos públicos por votación popular, por ejemplo. Toda esta cadena, digamos, de instrumentos legales, pues van quitándole posibilidades a las personas. México es un país restrictivo, tampoco tenemos representaciones políticas que representen los intereses migrantes. Eso tiene que ver con el artículo 33 que prohíbe la participación política, pero pues también afecta mucho la representatividad o las luchas por intereses de personas migrantes dentro del país. ¿Por qué? Si nunca podemos tener un diputado, senador, diputada o alguien que realmente conozca la población migrante, pues no va a haber ese ejercicio, digamos, directamente de político desde las migraciones para luchar por sus derechos en el país. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, la población irregular, que está más o menos documentada por lo menos agencias de gobierno, hablan de unos 30,000 personas colombianas. Estos son datos del 2024 y de unos
Esto era de un solo año. La siguiente, por favor. No alcanzó a leer. Ahora. No te preocupes, ya pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué pasa con quienes vivimos en México? La población residente es altamente calificada, normalmente aquí hay una diáspora que viene a trabajar en asuntos económicos, empresas transnacionales, y que también viene mucho en calidad de estudiantes. México es el país que gradúa más personas de maestría y doctorado de Latinoamérica colombiana, es decir, este país gradúa más gente que Colombia, ¿no? Aquí hay una alta migración académica, que viene a hacer doctorados y maestrías, postdoctorados, porque en México hay capacidades de beca. México es un país que nos brinda educación superior, ¿no?, a las personas colombianas. Por otro lado, insisto, están las personas en tránsito migratorio. ¿Qué problemas se presentan aquí? Uno es esto que decía Junue. México es un país supremamente peligroso en el tránsito migratorio. Cuando nosotros también apoyamos a personas que vienen del Darién, que vienen con los traumas de pasar la selva, con los miedos, decía una mujer colombiana que cuando cerraba los ojos 2 meses después de estar en la Ciudad de México, todavía seguía viendo el barro en el cuerpo. Esas son situaciones traumáticas que deja pasar el Darién, ¿no? Llegan aquí y desde la entrada a México, digamos, aquí hay una serie de dificultades y de violencias que implican pagos en cada trayecto migratorio de México vale, y vale por pagos extorsivos, coyotajes, autoridades, como decía yo, pasar seguro México es complicado, y tenemos últimamente unos altos índices de desaparición forzada, sobre todo en estados fronterizos, en Ciudad de México, en Quintana Roo, en el Estado de México. Es increíble que la Ciudad de México sea el segundo lugar donde más se desaparecen personas colombianas y colombianos, porque aquí tenemos una sensación de seguridad que pues sí sorprende. Los estados fronterizos pues tienen que ver con tráfico de migrantes, con crimen organizado. La siguiente, por favor. La siguiente. Creo que esta no. Bueno, quiero hablar un poquito de la situación de derechos humanos de las personas colombianas en México. Aquí tenemos varias problemáticas. Una es este tema de las inadmisiones. Las inadmisiones, nosotros llevamos reportando inadmisiones a Cancillería quizás desde el año 2012, que hicimos alguna vez una documentación de cómo se estaban dando estos procedimientos. Para nuestra sorpresa, la embajada en ese momento no tenía un trabajo binacional de verdad de incidencia sobre este caso. Para mí sí es claro que esto empezó en el 2023, cuando llegó el Álvaro Moisés, que estuvo instaurando una mesa de trabajo con México para ver qué era lo que estaba pasando con las inadmisiones, porque decíamos, México tiene derecho a inadmitir, pero el cómo en situaciones de xenofobia, discriminación, extorsión, malos tratos, pues se seguía presentando y se sigue presentando, y eso es una tarea que todavía pues desde el gobierno colombiano se está tratando de tener un diálogo serio con México para que esto no pase. El otro tema pues es el tráfico de personas. Ahorita que descubrimos aquí el campo de concentración y reclutamiento de Teuchitlán, fue una alarma para mostrarnos algo de lo que nosotros sabemos. En México hay campos de secuestro, de exterminio y de esclavitud de personas migrantes para diversos fines, ¿no? Esto es muy delicado porque son redes transnacionales que enganchan a las personas a veces desde Colombia. O sea, hemos registrado casos que las enganchan con ofertas de trabajo falsas, con oportunidades de venir a México a hacer unas visitas temporales, o les ofrecen incluso compromisos afectivos a veces, y finalmente pues son estafas, son enganches que llegan las personas acá y son víctimas de delito. Estos reclutamientos forzados o tratos de personas o tráficos de personas son muy difíciles, digamos, de documentar, porque
son muy sutiles, ¿no? A veces las personas no se dan cuenta que son víctimas hasta que ya están aquí. Al entrar como personas y quedarse como indocumentadas, tienen mucho más miedo de acercarse a las autoridades, de denunciar, Entonces, hemos encontrado ya como patrones, ¿no? En la trata de personas, por ejemplo, en el caso de mujeres colombianas, que claramente aquí también sufrimos de temas de cosificación, de objetivización, hay un tema de género y unas violencias específicas por ser mujeres colombianas, venezolanas, brasileras, si somos racializadas o no, también por supuesto que son capas que se le agregan al problema, pero hay muchas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, mujeres colombianas, venezolanas, brasileñas, ¿no? Que se enganchan desde Colombia con ofertas de trabajo para trabajar en hoteles, les ofrecen para trabajar en una discoteca, les ofrecen para ser modelos, y al estar aquí en México les quitan los papeles, deben el pasaje de avión y son víctimas de trata de personas, y estas víctimas de trata terminan a veces en otros delitos, en el delito de feminicidio o en el delito de desaparición forzada. Estas como enlaces de cómo se relacionan estos delitos no son investigados en México. En México los delitos contra las personas migrantes se investigan menos del 1%, pues es una cosa dramática. Las personas migrantes no tienen acceso a la justicia efectivo en México. Y cuando son delitos conectados, como trata con desaparición o trata con feminicidio, no hay una investigación que tenga en cuenta los contextos migratorios, las redes transnacionales delictivas, y pues esto es muy complicado para las víctimas. Nosotros acompañamos a madres como la mamá de Alia Vanessa Uribe Calderón, que la señora Luz lleva desde el 2013 buscando a su hija que se fue desaparecida en Michoacán y que primero fue víctima de un delito de trata de personas. Este es un caso, y la menciono porque la señora Luz le interesa que el caso de Alia Vanessa llegue a algún proceso de investigación, pero desde el 2013 hasta la fecha no ha habido ni avances en la investigación, ni acompañamiento adecuado de los gobiernos de ambos países, porque hay que ver que estos delitos implican responsabilidades legales, penales y de justicia de los dos países, ¿no? Otro caso que pasa mucho es cuando hay aquí víctimas de feminicidio, es que no se catalogan adecuadamente como feminicidio, aunque haya descripciones de que son víctimas de trata, de explotación sexual, que obviamente esto relaciona con un tema de género, no se catalogan como feminicidio, lo cual es también no reconocer esta especificidad del problema. Cuando son víctimas de feminicidio u homicidio, ¿cómo se registran? ¿Qué pasa? Que las madres no pueden retornar los cuerpos de sus hijas al país porque en teoría están siendo investigados. Nosotros aquí nos hemos dado cuenta que son casos igual de años que nadie está investigando, que está quizás en la última gaveta de una procuraduría o fiscalía local, y las mamás tienen una herida abierta eterna porque no pueden pagar 150,000 pesos, que son, no sé, 80,000 dólares para retornar un cuerpo. Son cantidades que ninguna persona puede pagar, ¿no? Bueno, un grupo del mundo podrá pagar eso, pero la mayoría no. Entonces, es muy complicado el tema de acceso a la justicia, de atención adecuada y de repatriación de los cuerpos. Otro tema relacionado también a la trata de personas, pues es este mecanismo. Ahora últimamente nos hemos enterado por medios de comunicación, como siempre aquí la prensa mexicana tiende a la xenofobia, a la discriminación, a una narrativa que efectivamente nos deja muy mal paradas a las personas colombianas, y cuando hay víctimas no es la excepción, ¿no? Generalmente tratan a veces de relacionarla a contextos delictivos, una criminalización de las víctimas que pues es abrumadora, pero se ha escuchado últimamente de personas, hombres con perfiles de excombatientes o expolicías vinculados a carteles o a grupos ilegales en México. Hay que ver que si esto pasa, porque Colombia tiene digamos, una exportación también de perfiles paramilitares que muchas veces pues sucede por intereses políticos que les interesa, pero también está pasando mucho
que estos hombres son víctimas de trata de personas, que les ponen un anuncio en Facebook, que les ofrecen a través de alguna amistad un trabajo en México, les dicen que son para ser vigilante de un banco o escolta de una persona importante en la ciudad, les pintan como su profesión o sus habilidades militares combativas tienen unas posibilidades en México en un trabajo decente, honesto. Cuando llegan aquí los llevan a estos campos de concentración, los ponen a pelear entre ellos, a matarse, y son como, a veces los obligan a cometer delitos, y estos como ritos de paso criminales, pues los dejan comprometidos de una forma dramática con los carteles y con estos grupos, ¿no? Hemos tenido también casos de personas que se escapan tanto de estos campos de venta de personas o de concentración, que cuentan cómo ha sido su experiencia, ¿no? Que han tenido que matar para sobrevivir, o que se han tenido que quedar para que, por ejemplo, tuvimos un caso de un chico que dijo que se había tenido que quedar para que dejara de seguir el tránsito migratorio a su hermana. O sea, esto por mucho los sitúa también como víctimas, aunque en un momento posterior pues estén trabajando para la red. En un momento inicial también fueron víctimas, o que estuvieron enjaulados, secuestrados 3, 6 meses en lugares de estos donde tienen personas migrantes, en todas estas redes de necropolítica o de economía de la vida, que son permisibles aquí, porque como dice Junet, los migrantes no son asumidos por ningún gobierno, y pues es dramática la situación. Otro tema pues que influye mucho con el tema de esto, pues es que hay enganchadores de personas migrantes que enganchan por redes sociales, por empresas turísticas que ofrecen falsos trabajos. Están los que transportan, que son coyotes, polleros, como miles de formas, que en cada pedazo lucran también con la vida y con el tránsito. Y pues toda esta red, que ya no quisiera redundar, de grupos armados o de crimen organizado que tienen control territorial y que muchas veces son coludidos con las autoridades, ¿no? Nosotros hemos tenido casos como el de Elio Toro, que lo recuerdo también porque fue un caso que nos afectó mucho, que fue en su momento entregado por la Guardia Civil de Veracruz a las autoridades, al crimen organizado, y desde ahí está desaparecido, ¿no? Esto también lo hemos documentado en Durango, en Zacatecas, de autoridades que entregan a los migrantes al crimen organizado y que terminan desaparecidos o vendidos o tratados, ¿no? En esto. Entonces también, pues como decía, esta pequeña línea entre la corrupción gubernamental y el crimen organizado, pues también es un factor, ¿no? Aquí también se ha documentado, por ejemplo, sistemas de extorsiones en los aeropuertos mexicanos. Los principales pagan una tarifa, pero los secundarios también, ¿no? Y esto pasa por autoridades migratorias que cobran para dejar que los migrantes sigan en su ruta. También hay una problemática en relación a agencias de viaje o empresas que falsifican desde Colombia o desde los destinos de Sudamérica documentos, o que les ofrecen paquetes de hotel falso, y resulta que llegan aquí y entonces los muchachos resulta que el hotel no existe, o que el pasaje estaba mal. Eso es una problemática también, porque obviamente esto tiene que ver con estafadores desde los países de origen, desde Colombia, que les venden estos paquetes. Y bueno, también quisiera poner el papel de las aerolíneas, porque las aerolíneas traen personas sabiendo en muchas ocasiones que van a ser inadmitidas o que tienen problemáticas. No les importa, ellos son los que tienen la responsabilidad después de la inadmisión de retornarnos a Colombia, ¿no? En pandemia tuvimos casos gravísimos de personas que llevaban aquí 20 días, un mes, y que la aerolínea, porque estaba vendiendo los viajes de retorno o porque tenía que reducir sus vuelos, no retornaban esas personas y las dejaban pues varados en estas cárceles aeroportuarias, como las personas migrantes llaman a estos lugares, digamos, de tránsito, zona neutral en los aeropuertos, ¿no? Entonces, sí hay una responsabilidad también de las aerolíneas, pues en proporcionar el retorno efectivo a las personas que son inadmitidas, ¿no? Entonces, ahí habría también que hacer una reflexión. Otro tema de las colombianidades aquí, del tránsito por México, pues sí es el tema de violencias de género y vicarias, ¿no? Hay un fenómeno también que tiene que ver con el patriarcado y el machismo mexicano, que viajan a veces a Cuba, Venezuela, Colombia, a conseguir
esposas, ¿no? Y no importa la persona, no importa quién es, sino hay una como objetivación de nosotras, de las mujeres de estas regiones, las traen acá, les pintan el panorama hermoso y terminan siendo víctimas de violencia de género, violencia vicaria, porque al estar aquí con una familia o esposo mexicano, pues obviamente la familia mexicana y la red del esposo tiene muchísimo más peso social, de derechos que las mujeres colombianas y pues son víctimas de violencias tremendas. Y quiero mencionar también el caso de Connie, que todavía lo tenemos muy fresco porque nos afectó mucho. Ella hizo la denuncia del rapto de sus hijas y pues terminó en una situación, ella es víctima de feminicidio y pues está investigando, ¿no? Son casos que nos afectan mucho. Bueno, quisiera dejar por ahí, creo que ya me alargué mucho, decir que nosotros defendemos el derecho a la migración, porque además la gente que migra viene de condiciones económicas, sociales, culturales, víctimas de conflicto armado, a veces de Colombia, temas de, incluso ahora, todo el tema de cambio climático también afecta y es un factor multideterminado que causa la migración. Y sí es un momento en que las instituciones que trabajan y que quienes trabajamos temas migratorios tenemos que trabajar en conjunto. Esto no está fácil. No nos merecemos una Cancillería que siga con esas prácticas de antaño o concentrada en hacer documentos y pasaportes como un tipo registraduría, sino que tiene que haber una reforma de Cancillería Colombia que integre los servicios para las personas en tránsito. Esto ya es una necesidad, no podemos, y esto implica poner más consulados. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso de México hay 3 consulados que no se dan abasto para un área tan gigante como en México, ¿no? ¿Qué necesitan también esto? Proveer más recursos económicos para repatriación de cuerpos, poner más puntos consulares, tener protocolos de atención. Es algo que nosotros con Cancillería llevamos también 10 años peleando, ¿no? Que no es lo mismo un instructivo de repatriación de un cuerpo o de atención consular que un protocolo de atención basado en víctimas. El año pasado el canciller Murillo firmó un protocolo. Nosotros tuvimos una reunión aquí de las redes feministas con Diana Parra, que en su momento era la encargada de diplomacia feminista, nos acompañó, donde nos presentaron un borrador de protocolo para atención a violencias de género. Esta es la hora que nos implementado, ¿no? Necesitamos que Cancillería, por lo menos con este piloto, lo implemente. En México es un país que especialmente tenemos violencias basadas en género y bueno, sería una oportunidad para ponerlo en marcha, pero no es el único protocolo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos protocolos? Porque aquí nos cambian los funcionarios consulares cada 4 años. Entonces llega otro que apenas se está enterando de cómo funciona el sistema legal o de derechos humanos mexicanos y se va, ¿no? Entonces, como no hay protocolos, dependemos de la voluntad política y de la capacidad de aprendizaje de los funcionarios en turno. Y a veces nos va muy mal, a veces hay funcionarios que vienen de paseo, a veces hay funcionarios que vienen a trabajar y se comprometen y sacan de su bolsillo a veces para atender a víctimas, también ha pasado, pero pues esto tiene que ver con una Cancillería que no está pensando en los requerimientos reales de las colombianidades en el exterior, ¿no? Otro tema que necesitamos es que capaciten a los funcionarios. Aquí también en México hemos tenido casos donde las víctimas nos relatan cómo me acuerdo hace 5 años que una víctima nos dijo que el funcionario le dijo que todo le había pasado por cómo estaba vestida, ¿no? Eso ha pasado aquí. Eso pasa porque los funcionarios tampoco tienen capacitación en temas de género, en derechos humanos, en perspectivas interseccionales, en todas estas herramientas que ya hoy existen para atender adecuadamente a víctimas, ¿no? Y el tema final que quiero decir, pues es esta idea del trabajo con las comunidades, ¿no? Que creo yo que ahorita lo estamos intentando, logrando, por lo menos aquí en México, es que se vea que las personas de asociaciones civiles, de colectivos o que viven en México, estamos aquí y aquí nos quedaremos y seguimos y seguiremos asumiendo las problemáticas
que pasan porque somos los directamente afectados. Entonces, lograr una coordinación de trabajo con la institucionalidad es algo importante porque cada parte tiene sus límites, pero podemos lograr una atención mejor a los problemas de derechos humanos entre las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro, agradecerle a Camilo que estuvo todo el tiempo tratando de lograr la transmisión y bueno, fue un infortunio que no se hubiera podido, y pues al Consulado de Colombia, por supuesto, y a la Embajada y a todos los que nos acompañaron. Esperamos seguir haciendo estos espacios, decirle también al compañero que habló. El problema es que la mesa no tiene recursos para hacer este tema asistencial, ¿no? Que proponía el compañero de Chocó, Deison, que la mesa pudiera tener. El problema es que la mesa legalmente está restringida a participar en la política integral migratoria. No, digamos que esa es su vocación inicial legal. No tenemos recursos y no hay posibilidad, digamos, que la mesa o los delegados y delegadas voluntarios en cada país logremos un tema asistencial real. Esto lo hacemos a través de nuestras asociaciones civiles o de las colectividades, pero la mesa no tiene esas capacidades. De hecho, ahorita un poco esa es nuestra argumentación frente al espacio, es que la mesa está muy enflaquecida, es decir, solo se cuenta con el tiempo voluntario de las personas, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que tiene una relevancia política en tanto está compuesta con personas que están en diferentes lugares del mundo, que tenemos capacidad de incidencia, que tenemos capacidad de acción política y que pues existe porque nosotros somos parte de ella, ¿no? Eso, con esto cerraría y bueno, no sé. Sí. Yo quería... primero que todo agradecerles a todas las personas, a ustedes, a los que comentaron y después vamos a circular esta información. Que justamente ese diálogo es el que se tiene que hacer, ¿no? O sea, cuando, digamos, desde, por lo menos específicamente en Ciudad de México, es cómo acompañamos la implementación y el desarrollo de la mesa. Y yo coincido en muchas cosas que han venido ustedes conversando y las reflexiones profundas sobre o sea, el acompañamiento, metodologías, protocolos, o sea, hay mucho por hacer. Y creo que justamente ese es el reto, ¿no? Lo que tú planteas al final, el trabajo en conjunto con las comunidades. O sea, yo soy colombiano, yo hace 14 años acá, igual sé que va a haber un cambio de administración o no tengo claridad de eso, pero las comunidades son las que se continúan. Y desde aquí es donde tenemos que seguir fortaleciendo esos tejidos porque, como ustedes muy bien lo han dicho, hay una complejidad en términos de la migración, es ahí donde queremos seguir construyendo de manera colectiva. Eso era una cosa. Y lo otro que quería plantearles a ustedes también, compañeras, es que nosotros, sé que existen mesas de migración, mesas de temas con mujeres, también la mesa de derechos humanos. Nosotros el año pasado hicimos, junto con un diálogo interinstitucional, intersectorial, sobre reflexiones y desafíos de la migración colombiana. Y este documento que tenemos acá nos parece muy importante entregárselo a la unidad de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones, que básicamente fue un foro huellas, reflexiones y desafíos de la migración colombiana, y creemos que es importante justo para seguir nutriendo el diálogo que tenemos con las instituciones y todas. Y gracias, pues nada, lo leemos y lo compartimos. Muchas gracias. Y ya les agradecemos profundamente. Ustedes no van a estar acá, vamos a dedicarnos con unas empanaditas, con una tepita bien rica colombiana, pero seguimos con ustedes en esta ruta. Muchas gracias y esperemos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.